Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver una segunda parte de cómo realizar gráficos estadísticos. Ya vimos cómo realizar diagramas de barras, histogramas y polígonos de frecuencia. En este video vamos a ver ahora cómo realizar diagramas circulares y cómo construir ojivas. Bien, y entonces para realizar estos dos diagramas vamos a tomar como ejemplo la siguiente tabla de frecuencias. Como pueden ver en esta tabla de frecuencias hemos tomado los datos de una encuesta que se realizó a 60 personas sobre su candidato de preferencia al gobierno escolar en un grado de un colegio determinado. Tenemos entonces los candidatos Pedro, José, Pablo, María, y en esta tabla de frecuencias hemos ubicado la frecuencia absoluta con su respectivo total, el porcentaje y la frecuencia acumulada. Recuerden que la frecuencia acumulada se halla sumando las frecuencias absolutas: 15, 15 más 20, 35, más 7, 42, más 18, 60. Con estos datos vamos a realizar los ejemplos para nuestro diagrama circular y para la ojiva. Empecemos entonces realizando un diagrama circular. Bien, para realizar nuestro diagrama circular, generalmente utilizamos los porcentajes, es decir, que de nuestra tabla de frecuencias vamos a utilizar los valores de los porcentajes que están en esta columna de la tabla de frecuencias. Con esos porcentajes realizaremos nuestro diagrama circular. ¿Qué debemos hacer primero? Pues lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro diagrama. Para eso entonces vamos a utilizar un compás para dibujar el círculo de nuestro diagrama. Dibujo en primer lugar un punto donde va a quedar ubicado el centro de nuestro diagrama circular. Mi diagrama circular va a quedar ubicado en este punto. Y luego la punta del compás la ubico sobre ese punto. Luego abro o cierro el compás dependiendo de la distancia que yo quiera. Más grande, más pequeña la circunferencia. En el caso de este dibujo voy a hacer la circunferencia de 7 centímetros de ancho. Y luego pues trazo la circunferencia. Bien, ya tenemos dibujada nuestra circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es, ya podemos retirar nuestro compás, trazaré una línea que va desde el centro hasta una parte de la circunferencia, desde la cual vamos a iniciar la medida del tamaño de cada una de las partes que vamos a dibujar. La línea mía va a ser acá, esta, la línea inicial. Bien, ahora necesitamos determinar de qué tamaño, es decir, cuántos grados debe medir cada una de las partes que va a conformar mi diagrama circular. Teniendo en cuenta que la tabla de frecuencias tiene 4 candidatos, entonces mi gráfica, mi diagrama circular va a tener 4 partes. El problema es determinar cada parte qué tamaño debe tener. Y ese tamaño se representa con una medida en grados, la cual mediremos con un transportador. Para determinar de qué tamaño es esa parte, cuántos grados debo medir para cada parte, entonces realizamos una operación. ¿Qué operación se realiza? Pues bien, la operación que vamos a realizar es tomar el porcentaje y lo que me dé ese porcentaje lo multiplico por 3,6. Así sabré cuántos grados debo medir. Empecemos entonces haciendo la operación para cada una de las partes. Primera parte. Pedro tuvo un 25%. Es decir, que cojo ese 25% y lo multiplico por 3,6. El resultado es 90 grados. Es decir, que nuestra primera parte, que es la parte que le corresponde
a José, perdón, a Pedro, que es el 25%, debe medir 90 grados. Para medir esos 90 grados, entonces tomo un transportador, puede ser un transportador de estos pequeños o algunos transportadores que son completamente la circunferencia, y con él vamos a medir los 90 grados. Recordemos que ubicamos el centro del transportador, que está marcado con esa línea, lo ubicamos sobre el centro de la circunferencia o el vértice del ángulo que voy a medir. El cero debe estar alineado con la parte baja del transportador, aquí sobre la línea, y empezamos a contar pues desde la línea que tenemos dibujada: 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 grados. Es un ángulo recto. En ese lugar ponemos un punto y vamos a trazar una línea que vaya desde el centro hasta ese punto. Entonces, la línea de los 90 grados es esta. Un poquito más corrida hacia la izquierda. Y listo. Esa es la parte que le corresponde a Pedro. Luego, entonces, podemos echarle un color, colorearla. Pintemos de azul esta parte, que es la parte que le corresponde a Pedro. 25%. Recuerden que coloreamos para distinguir entre una parte y otra, que sea más agradable para la vista de la persona que está observando la gráfica, y para que sea más llamativo el gráfico al público, a quien esté observando. Listo. Tenemos la parte que le corresponde a Pedro, que es el 25%. Le podemos poner dentro el 25%, que representa esa parte. Bien, vamos con la siguiente operación para determinar la otra parte, cuánto debe medir. La siguiente operación es la que le corresponde a José. Tiene un porcentaje del 33,3%. Entonces tomamos 33,3% y lo multiplico por 3,6 grados. El resultado es 119,88. Eso significa que debo medir 119,8 grados. Sería aproximadamente 120 grados, ya que en un transportador de estos es muy difícil medir decimales. Entonces, aproximadamente 120 grados. Bien, entonces tomamos nuestro transportador, nuevamente ubicamos el centro en el centro de la circunferencia, que es donde vamos a medir todos los ángulos, pero lo vamos a rotar para que el cero o la parte inicial de ese ángulo que vamos a medir quede sobre la última línea que dibujamos, es decir, acá, sobre esta línea, de esta forma. Listo. Y a partir de ahí vamos a medir entonces 120 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120 grados. En donde dice 120 grados vamos a poner una marca. Y luego, ya sabemos, trazamos una línea que vaya desde el centro de la circunferencia, pasando por esa marca hasta atravesar hasta el final de la circunferencia. Es decir, así. Y esa parte es la que le corresponde al otro candidato, que tenía 33,3%, que es José. La colorearemos, entonces voy a pintar de color verde esta parte que le corresponde a José, al candidato José. Y esta parte tiene entonces un porcentaje de 33,3%. Lo voy a escribir aquí adentro. 33,3%. Bien,
Vamos con la tercera parte. La tercera parte le corresponde al candidato Pablo, que tiene 11,6%. Realicemos la operación para saber qué tamaño le corresponde. 11,6% multiplicado por 3,6. El resultado es 41,76. Es decir, que debo medir 41,76 grados. Para no medir decimales, entonces vamos a aproximarlo a 41,8. O más bien, aproximémoslo a 42 grados, ya que en el transportador es muy difícil medir ángulos con decimales. Entonces midamos 42 grados aproximadamente. Tomamos el transportador, lo ubicamos en el centro de la circunferencia, la raya con el centro. Lo giramos hasta que el cero quede ubicado sobre la última línea que trazamos, de esta forma. Y entonces ahí medimos los 42 grados. 10, 20, 30, 40 y dos rayitas, ahí es 42 grados. Ubicamos un punto en donde quedan los 42 grados y ya sabemos que trazaré una línea que vaya desde el centro de la circunferencia hasta un extremo pasando por ese punto. De esta forma, ¿listo? Vamos a colorear esta parte que es la que le corresponde entonces al candidato Pablo con un 11,6%. Colorémosla de color rojo para el candidato Pablo. 11,6%. Listo, vamos a marcar entonces el 11,6%. Y finalmente la última parte que quedó debe ser correspondiente con la última parte que falta, que es la candidata María, que tuvo 30%. 30%, revisemos cuántos grados le corresponderían. 30 por 3,6, que es la operación que hay que realizar. Eso da 108 grados. Entonces, esa parte que nos quedó debe corresponder con eso. Debe medir 108 grados. Vamos a medirla a ver si nos quedó bien. Ubicamos el transportador en el centro. Luego lo giramos hasta la línea hasta que la línea inicial sea la última línea que dibujé. Y medimos entonces desde allí 108 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 8 líneas que son 108 grados. Perfecto, nos quedó bien la gráfica. Eso significa que ya tenemos todas las partes dibujadas. Podemos retirar el transportador. La última parte la voy a colorear con amarillo, que es la parte que corresponde a la candidata María, quien tuvo 30% de la votación. Este diagrama circular es un diagrama muy utilizado porque nos permite ver fácilmente el tamaño de cada uno de los porcentajes y determinar a simple vista cuál ha sido el mayor, el menor y demás. Entonces esta parte corresponde al 30% que es de la candidata María. Y para terminar nuestro diagrama circular, pues le agregamos las convenciones, es decir, los 4 cuadritos que van a representar a cada uno de los colores e indicaremos cada color a qué candidato pertenece. Entonces cada cuadrito lo pintaré de los diferentes colores, uno azul, uno verde, uno rojo y uno amarillo. Y entonces vamos a ponerle aquí
Color azul, ¿qué candidato es el que tuvo el 25%? Pedro. El color azul le corresponde a Pedro. Color verde, el candidato que obtuvo 33,3%, que es José. Color rojo, el candidato que obtuvo 11,6%, que fue Pablo. Y por último, el color amarillo, que es el candidato que obtuvo 30%, que es María. Y con esto hemos terminado de dibujar nuestro diagrama circular. Recuerden siempre tener muy pendiente la operación que deben resolver para conocer el tamaño de cada una de las partes, en la cual deben multiplicar el porcentaje por 3,6 y ahí obtenemos la medida en grados que debe tener cada una de las partes. Cuánto mide en grados cada una de las partes. Y utilizar las herramientas adecuadas como transportador, compás y regla para realizar nuestro dibujo y que nos quede perfecto. Bien, ahora miremos cómo se realiza una ojiva. Para realizar una ojiva debemos hacer uso de la frecuencia acumulada. Puede ser la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. En este caso utilizaremos de nuestra tabla de frecuencias la frecuencia absoluta acumulada, que la tenemos acá. Y con ella vamos a dibujar como un polígono de frecuencias, pero con la frecuencia acumulada. Es decir, que trazaremos nuestro plano cartesiano, eje Y, eje X. En la parte inferior vamos a ubicar a los candidatos. Entonces aquí vamos a ubicar a Pedro, aquí a José, aquí vamos a ubicar a Pablo y aquí a María. Y en el eje Y voy a ubicar la frecuencia. Necesito el máximo valor va a ser 60. Para que me llegue hasta 60, entonces voy a hacer aquí una escala de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. De 5 en 5. Entonces, ubiquemos acá los nombres de los candidatos. Pedro, José, Pablo y María. Y ubiquemos entonces los puntos en el plano cartesiano de acuerdo al número de personas o la frecuencia que tenga cada uno. Recordemos que en el eje Y tengo una escala de 5 en 5 para que me alcanzara a llegar a 60. Empecemos con Pedro. Pedro tiene una frecuencia acumulada de 15. Es decir, que voy a poner el punto en el 15, que es acá. Acomodémoslo un poco mejor. Bien, Pedro 15. Ahí queda ubicado el 15. Luego, José tiene una frecuencia acumulada de 35. Ubiquemos entonces el punto en el 35. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aquí va el punto de José. Recordemos que acá es 15, 20, 25, 30 y 35 acá. Ahora vamos a ubicar la frecuencia acumulada para Pablo, que es 42. 40 está en este punto, es decir que 42 será un poco más adelante, antes del 45. Ubiquemos ese punto entonces, que sería para Pablo un poco más arriba del 40. Yo creo que un poco más arribita. Pablo 42. Y finalmente, la frecuencia acumulada de María, que es 60. Ubiquemos el punto en el 60. Recordemos que el 60 es acá. Ubiquemos ese punto entonces para María en 60. Y ya tenemos los puntos ubicados, solo es cuestión de trazar nuestra ojiva. Podemos hacerla a pulso, generalmente las
ojivas son curveadas, o podemos trazarla con líneas rectas. En este caso voy a trazarla con línea recta. Voy a hacer la línea que pase desde el origen del plano por cada uno de los puntos. Y podemos ponerle a cada uno de los puntos el valor correspondiente para que las personas que estén observando la gráfica entiendan cuál es el valor de cada uno. Entonces aquí sería 15, aquí sería 35, aquí sería 42 y 60. Y con esto realizamos una ojiva de frecuencias acumuladas. Bien, mis pupilos, ya estamos listos para realizar más trabajo sobre estadística, realizar gráficas. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.